Hola, ¿cómo estáis? Estamos en El Economista Camuflado en un nuevo capítulo de Aprendiendo Stata. En este capítulo vamos a aprender a utilizar dos comandos muy interesantes para seguir trabajando con nuestra base de datos. Recordáis que en capítulos anteriores hemos estado revisando distintos comandos que nos permiten ordenar las variables que tenemos en nuestra base de datos, también cambiar el orden en el que aparecen nuestras observaciones. Y en este capítulo vamos a empezar por un comando que nos sirve para cambiar el nombre de las variables. Ya he cargado la base de datos que hemos estado utilizando en los capítulos anteriores, data1, está ya en la memoria de Stata, y a continuación lo que voy a hacer es cambiar el nombre a una de las variables que tengo en esta base de datos. Como veis en la ventana de variables tengo esta lista, aquí tengo el nombre de cada una de estas variables. Y ahora imaginemos que nos interesa cambiar el nombre a una de ellas, quizás porque el nombre que tiene la variable en cuestión en la base de datos en principio no es muy informativa sobre el contenido de esa variable. Por ejemplo, podemos estar interesados en cambiar el nombre a la variable hours. La variable hours, si mostramos la tabla de la variable hours, vemos que tenemos esta variable que nos está diciendo cuál es el número de horas trabajadas a la semana por las personas encuestadas en esta muestra. Entonces, imaginemos que lo que queremos hacer es cambiarle el nombre a esta variable para que sea algo así como horas a la semana. Lo podemos hacer con el comando rename. El comando rename seguido de la variable a la que queremos cambiar el nombre, que va a ser la variable hours, y ahora vamos a escribir el nombre que queremos poner, el nuevo nombre que vamos a darle a la variable, que puede ser, por ejemplo, hours_weekly, de tal manera que tenemos un nombre un poco más informativo sobre el contenido de esta variable. Ejecutamos el comando y aquí vemos, si nos fijamos, que ahora la variable hours, si nosotros llevamos otra vez a la variable hours, Stata nos muestra de nuevo la tabla de la variable, pero en realidad lo que está haciendo es mostrarnos la variable hours weekly. Si escribimos hours weekly, lo que vemos es que Stata nos muestra la variable ahora con el nuevo nombre que le hemos dado. Podemos también hacer summarize sobre esta variable y aquí tenemos los datos en sí. El contenido de la variable no va a cambiar en absoluto, lo único que estamos haciendo es cambiar el nombre, que antes era hours y ahora va a ser hours weekly. Este es el comando rename. El segundo comando del que quería hablar hoy es el comando label. El comando label, con el que nosotros vamos a poder asignar etiquetas a variables y también a valores que tenemos en nuestros datos. Primero vamos a ver cómo asignar etiquetas a variables. ¿Qué son las etiquetas de las variables? Las etiquetas de las variables las podéis ver aquí en la ventana de variables. A la derecha, debajo de label, veis que aparece un texto. Estas son las etiquetas de las variables de nuestra base de datos. Estas etiquetas son muy útiles porque nos permiten escribir una breve descripción de lo que es cada variable. Cuando cargamos la base de datos data1 en la memoria de Stata, algunas de las variables ya tienen asignada una etiqueta. Y vemos, por ejemplo, que la variable ID tiene la etiqueta de identificador de la persona encuestada, edhisp
significa si la persona es hispana. También vemos, por ejemplo, age, que es la edad en el año 2002, que fue cuando las personas fueron encuestadas, y así con una serie de variables que tenemos aquí. Para crear estas etiquetas, lo que podemos hacer es utilizar el comando label seguido de la palabra variable, y a continuación escribimos el nombre de la variable a la que le queramos poner la etiqueta, esa breve descripción. Por ejemplo, la variable female no tiene ninguna etiqueta asignada, la podemos crear ahora, y esa etiqueta puede ser, por ejemplo, gender, o gender y entre paréntesis dummy, para indicar que esta es una variable que toma valor 1 cuando la persona encuestada es una mujer, 0 cuando es un hombre. Entonces, haciendo esto, ejecutamos el comando y aquí vemos que en la ventana de variables ha aparecido esa descripción que le hemos asignado a la variable female. Además de crear nuevas etiquetas, podemos reemplazar las etiquetas ya existentes. Por ejemplo, imaginemos que queremos modificar la etiqueta de la variable s. La variable s, si hacemos summarize de la variable s, es esta variable que nos dice los años de educación que tiene esta persona encuestada, que tiene cada persona en nuestra muestra. Podemos cambiar la etiqueta de esa variable. Podemos hacer, por ejemplo, algo como esto. Podemos hacer label variable, escribimos el nombre de la variable y ahora vamos a modificar la descripción poniendo esto es years of schooling, highest grade completed o algo así. Podemos escribir lo que queramos. Y al ejecutar este comando, veremos que al ejecutar este comando, si ahora llevamos otra vez a esta variable, bueno, vemos que la etiqueta ha cambiado. Este texto antes era years of schooling as of 2002, ahora es years of schooling highest grade completed. Ha cambiado. Podemos ver una lista de todas las etiquetas que existen en la base de datos utilizando el comando label seguido de la palabra list. Y de esta manera lo que veremos es esta lista de aquí. Esta lista de aquí en realidad es una lista de las etiquetas de los valores de las variables. Es decir, aparte de poder asignar esta breve descripción al nombre de cada una de las variables, lo que podemos hacer también es asignar etiquetas a los valores de las variables. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando abrimos nuestra base de datos, vemos, por ejemplo, que aquí hay algunas variables, como por ejemplo hisp, que toma un valor 0, 1, y vemos solamente estos dos valores, el 0 y el 1, en color blanco. Sin embargo, tenemos también la variable fblack, que también es una variable numérica, que también en realidad está tomando valor 0, 1, pero que tiene texto asignado a cada uno de los valores. Y en concreto, fblack tiene la palabra no asignada al valor 0 y la palabra yes asignada al valor 1. Este texto es una etiqueta para los valores de una variable. Y esto es interesante porque a la hora de mirar el editor de los datos, que es lo que estamos haciendo ahora, a la hora de mirar los valores, pues puede ser más fácil de leer una variable, el contenido de una variable. Y así, bueno, vemos que fblack es una variable que toma valor 1, que quiere decir sí, valor 0, que quiere decir no. Cuidado, esto es distinto a tener una variable de tipo string, es decir, una variable que en lugar de números contiene directamente texto,
como es el caso de la variable ethnicity. Ethnicity es una variable string, vemos que está en color amarillo, y esta variable en realidad contiene palabras, contiene las palabras white, black, hispanic, no contiene números. En cambio, la variable black sí que es una variable numérica. De hecho, si miramos aquí arriba en esta barra, estamos sobre una observación que en realidad toma el valor 0, pero que tiene asignado el texto no o sí, en el caso de que la observación fuera de valor 1, para que así resulte más fácil leer esa variable. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estas etiquetas? Por ejemplo, imaginemos que queremos asignar estas palabras yes, no, además a la variable ethHisp y a la variable ethWhite, para que esté del mismo modo que la variable ethBlack. Bien, lo que podemos hacer es utilizar de nuevo el comando label, pero ahora va a ir seguido de la palabra values, porque vamos a trabajar con etiquetas de valores. Entonces, ahora vamos a añadir el nombre de las variables sobre las que queremos trabajar. Queremos asignar estas etiquetas y ahora tenemos que escribir el nombre de la etiqueta que queremos usar, que en este caso vamos a usar esta etiqueta que ya existe en la memoria de Stata. Una vez que hemos cargado nuestra base de datos, existe esta etiqueta que lo que va a hacer es que a los valores 0 les va a asignar la palabra no y a los valores 1 les va a asignar la palabra yes. Por lo tanto, vamos a asignar esta etiqueta a los valores de estas dos variables ethHisp y ethWhite. Ejecutamos el comando y ahora vemos que las variables ethHisp y ethWhite nos han quedado igual que la variable ethBlack, con esas etiquetas asignadas a los valores de estas variables. Si ahora nosotros hacemos un tabulate con estas dos variables, lo que vamos a ver es que ahora Stata nos va a mostrar esta tabla con el número de observaciones que hay en cada combinación de valores de estas dos variables. Entonces esto es interesante porque de esta manera, en lugar de ver aquí 0 y 1, aquí en las filas y en las columnas, pues vamos a ver directamente las palabras no y sí. Y esto hace que sea más fácil entender una tabla como esta, entender los datos cuando los estamos mirando en el editor. Quizás por alguna razón queramos ver en las filas y en las columnas de nuevo los valores 0 y 1. Existe una manera de hacer eso en el comando tabulate. Si vamos de nuevo al comando tabulate, ethHisp, ethWhite, si ahora añadimos coma y la opción no label, entonces lo que vamos a ver es de nuevo estas dos variables tabuladas, pero con los valores 0 y 1. Lo cual, cuidado, no significa que nos hayamos deshecho de estas etiquetas que acabamos de asignar a estas variables. Las variables siguen teniendo las palabras yes, no sobre sus valores. Lo único que estamos haciendo es cambiar la manera en la que mostramos la información en la tabla. Entonces esto puede ser útil en algunos casos en los que prefiramos ver los valores que toman esas variables en lugar de la etiqueta que le hemos asignado. Entonces lo que acabamos de hacer es asignar a unas variables una etiqueta que ya existía en la base de datos. Por supuesto, podemos crear nuevas etiquetas para nuestros valores. Vamos a crear, por ejemplo, una etiqueta que va a tomar o que va a asignar la palabra male a 0 y la palabra female a 1 y que vamos a utilizar para etiquetar los valores de la variable dummy de female. Esta variable que tenemos aquí toma valores 0, 1, entonces vamos a asignar la palabra male a los ceros y la palabra female a los unos.
¿Qué podemos hacer? Pues usamos de nuevo el comando label y ahora seguido de la palabra def o define. Y ahora escribimos el nombre de la etiqueta que vamos a crear, que se va a llamar sex, seguido de 0, que es el primer valor sobre el que vamos a asignar una palabra. 0 va a ser male y 1 va a ser female. Y ahora podemos escribir replace, lo cual es interesante porque si ejecutamos este código varias veces y ya hemos ejecutado previamente esta línea donde estamos creando una variable, al ir seguida de replace, Stata no nos va a dar error porque va a borrar la etiqueta que habíamos creado antes con el nombre sex y va a crear una nueva utilizando de nuevo las instrucciones que le hemos dado. Por supuesto, también la opción replace nos permite modificar una etiqueta ya existente. Si, por ejemplo, el texto asignado a 0 fuese distinto o el texto asignado a 1 fuese distinto y lo quisiéramos cambiar, el añadir esta opción replace nos va a permitir hacerlo. Entonces vamos a crear esta etiqueta para valores. Ya está creada. Si ahora usamos el comando label list, vamos a ver que aparte de la etiqueta que hemos usado antes, in, ahora también existe esta otra etiqueta que acabamos de crear y ahora vamos a asignarla a los valores de la variable female. Ejecutamos el comando y ahora vamos a ver qué ha pasado. Si nos vamos al editor de datos, vemos que aquí tenemos nuestra variable female, donde los ceros ahora tienen asignada la palabra male y los unos la palabra female. Si ahora hacemos, por ejemplo, tabulate sobre la variable female, pues vamos a ver que tenemos en las filas estas palabras, male para los ceros, female para los unos. Entonces esto es muy interesante porque facilita la lectura de las variables en el editor de datos, pero no solo eso, sino también en todo el output que vayamos a producir en Stata, como puede ser, por ejemplo, una tabla o también como puede ser un gráfico, etc. Y con esto vamos a terminar el capítulo de hoy. Por supuesto, como siempre, si tenéis cualquier comentario, cualquier pregunta, no dudéis en dejarlo debajo de este vídeo y por supuesto también tampoco olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal si os ha gustado y si os ha ayudado, ya que eso es muy importante para que sigamos produciendo contenido. Nada más por hoy, nos vemos en el próximo capítulo.